capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Seguimos con nuestra serie, el mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a continuar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Esta sería la segunda parte del mensaje a la iglesia de Sardis. Y mis hermanos, como hemos visto, ¿verdad? Como lo vimos hace 8 días. Hermana, por favor, ¿me puede pasar el dispositivo el mouse? ¿Está ahí, por favor? Como lo vimos hace 8 días. Gracias. El Señor, mis hermanos, está hablando seriamente a su iglesia, ¿sí? El Señor Jesucristo está hablando de una manera directa, de una manera profunda, de una manera muy seria a su iglesia a través del mensaje de la iglesia de Sardis. Como yo se los comenté, para mí yo creo que hasta ahorita, de todos los mensajes que hemos estudiado, para mí este mensaje a la iglesia de Sardis se me hace un mensaje todavía más serio, más directo, más enérgico, si se puede llamar de alguna manera, se puede decir de alguna manera, porque el Señor, las declaraciones que hace el Señor Jesús en esta carta, mis hermanos, es para despertarnos. Esa es la única finalidad, el único propósito de que la iglesia despierte, de que la iglesia en verdad comience a valorar, ¿sí? La vida cristiana, que la iglesia comience a valorar y apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, que es su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos la declaración de Jesús a esta iglesia de Sardis donde dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí? O sea, son palabras serias, son palabras que en verdad, mi hermano, nos debe de encender la alarma, como lo dijimos hace 8 días. Es el propósito de esta carta, de que los cristianos se les encienda la alarma espiritual y se den cuenta y comiencen a valorar, identificar y a poner los pies sobre la tierra del mundo espiritual que nos rodea, de la situación de ese mundo espiritual en el cual estamos viviendo actualmente. También es para que tú reconozcas y pongas y te fijes cuál es tu posición delante de Dios, es decir, ¿estás vivo o estás muerto? Porque el Señor dice: tienes nombre de que vives, es decir, tienes la apariencia, ¿sí? Dices que eres cristiano, dices que eres hijo de Dios, dices que eres discípulo de Cristo, y vas a la iglesia y depositas diezmos, ofrendas, levantas tus manos, aplaudes, cantas, y todo eso. Pero espiritualmente, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estás apartado de Dios? Porque llevas una vida, ¿sí? Que aparentemente en otro tiempo, ¿sí? En otro momento, pues sí, estabas en tu primer amor y todo era hermoso y tenías esa pasión y ese fuego por Dios, pero actualmente, ¿cómo estás? ¿Sí? Actualmente, ¿cómo está tu vida espiritual? Entonces, esta carta, estas palabras de Jesús, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, son para que en verdad la iglesia despierte y comience a valorar y apreciar lo que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso el día de hoy, mis hermanos, vamos a analizar el remitente de la carta, de esta carta a Sardis, porque como ya lo hemos visto, nuestro Señor Jesucristo en cada carta se da a conocer de una manera muy peculiar, muy propia a cada iglesia. Y en este mensaje a la iglesia de Sardis podemos ver que el Señor Jesucristo se describe a sí mismo utilizando términos muy importantes. Así que leamos el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 3, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjate nada más. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vemos aquí, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con esta expresión, con esta declaración? ¿Sí? ¿Significa acaso que Dios tiene 7 espíritus de manera literal? ¿Será acaso eso, que Dios tiene 7 espíritus? Porque vemos en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 6, que se vuelve a hacer referencia a estos 7 espíritus. Dice, aquí escribió Juan, dice Apocalipsis 5, 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sí? El cordero sabemos que representa o tipifica al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿será acaso que Dios tiene 7 espíritus? ¿Será acaso que Jesús dice, al decir, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, si Jesús tenía 7 espíritus? ¿O a qué se refiere? Bueno, vamos a ver, para ir entendiendo esto poco a poco,
hay que empezar o hay que comenzar entendiendo lo que significa el número 7 en la Biblia. ¿Sí? El número 7 en la Biblia significa plenitud, significa totalidad, significa estar completo. Eso significa el número 7, totalidad, plenitud y estar completo. Ahora vamos a identificar estos 7 espíritus que de alguna manera representan la totalidad, la plenitud de Dios. ¿Sale? Entonces dice, para empezar, debo decir que de ninguna manera, mis hermanos, estos 7 espíritus se refiere a 7 seres angelicales. ¿Sí? Hay que descartar esa posibilidad. No son 7 ángeles, ni 7 querubines, ni 7 serafines, ni nada de eso. Eso hay que descartarlo. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que Jesús dice, el que tiene los 7 espíritus, dice esto. En el libro de Isaías, si me acompañan, al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 11, en el capítulo 11, en el versículo 2, se hace una referencia, ¿sí? Hay una profecía que escribe el profeta Isaías acerca del Mesías, en el cual se hace referencia al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Bien, vean nada más, Isaías 11, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo en esta profecía que escribió Isaías, que se está refiriendo al Mesías y hace una referencia al Espíritu de Dios, en el cual está usando una descripción de siete maneras o de 7 propiedades o particulares que de alguna manera lo señalan al Espíritu Santo. Es decir, está haciendo una descripción séptuple, digámoslo así, de todas las características del Espíritu Santo. Vemos que la profecía habla de que el Mesías, ¿sí? El Mesías, ¿quién es nuestro Mesías? Jesucristo, que Jesús, el Mesías, tendría poder no por 7 espíritus individuales, sino por el Espíritu mismo de Dios, descrito de 7 maneras diferentes. ¿Sí me explico? Por lo tanto, mis hermanos, ahora nos damos cuenta, podemos deducir y determinar que los 7 espíritus de los cuales dice Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, esos 7 espíritus significan las 7 manifestaciones, la plenitud, la totalidad, la perfección de los 7 ministerios del Espíritu Santo, los cuales acabamos de leer y que Jesús tenía completamente en él, el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a Apocalipsis 3:1. ¿Sí? Entonces vemos que esos 7 espíritus no está hablando de 7 espíritus individuales, sino está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? El cual se manifiesta de 7 maneras diferentes, es decir, son los ministerios del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice en Apocalipsis 3:1, dice, el que tiene, esa palabra tener significa sostener, significa poseer, guardar y llevar. Entonces Jesús aquí está ratificando con sus palabras que Él, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, tiene, sostiene, posee, guarda y lleva en Él los 7 espíritus de Dios, que se refiere a los 7 ministerios del Espíritu Santo, los cuales Jesús demostró, porque leemos los evangelios y podemos ver que Jesús desarrollaba y manifestaba y expresaba esos ministerios a plenitud. Dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Es decir, que en Cristo estaba totalmente la plenitud, estaba completo, en Cristo estaba Dios mismo. O sea, Cristo manifestó y desarrolló todo el carácter, la perfección de Dios en Él, mis hermanos. Entonces es importante, ¿sí?, que comencemos a valorar, que comencemos a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios te ha otorgado por medio de Cristo. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo? ¿Quién habita en tu corazón? ¿Quién habita en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a valorar, mi hermano, mi hermana, ese Espíritu que mora en ti, ¿verdad? Porque se supone que si somos cristianos
Y si hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no es verdad? Entonces hay que comenzar a apreciar, a valorar la presencia, la comunión que tenemos con Cristo y con su Espíritu Santo. Entonces, dice aquí a continuación, nos dice también estas palabras de Jesús, que el que tiene las 7 estrellas dice esto. ¿Qué significan las 7 estrellas? Dale la vuelta, en Apocalipsis 1:20, Jesús nos enseña lo que significan las 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las 7 iglesias, ¿quiénes son? Los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los líderes, los pastores, los encargados de las congregaciones. Esos son las 7 estrellas. Entonces, aquí Jesús está haciendo referencia a los líderes, a los pastores. Ahora bien, mis hermanos, tenemos que considerar algo muy importante, ¿sí? Cuando Jesús se dirige o le habla a los ángeles de las 7 iglesias a través de esta carta, es decir, a los pastores, no solamente le está hablando a un individuo, no solamente se está dirigiendo al pastor, al líder, sino que se dirige a toda la iglesia, a toda la congregación por medio de ese pastor o de ese líder o de esa estrella. ¿Sí me explico? Entonces, el mensaje a las 7 iglesias, a esta iglesia de Sardis, no solamente es para Sardis, sino es para toda la congregación. ¿Sí me explico? Lo que significa, mis hermanos, que tanto la iglesia de Sardis como cualquier otra iglesia, escúchame bien, cualquier otra iglesia de cualquier denominación que tú me digas, ¿sí? Que se presuma o que se diga ser una iglesia cristiana o que diga que seguir a Jesucristo o creer en Cristo como el Hijo de Dios, cualquier iglesia de cualquier denominación que necesita del poder de Dios, que carezca de la influencia del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, será incapaz de alumbrar al mundo por medio de la verdad, de la luz, de la palabra de Dios. ¿Sí? Será incapaz, no podrá. ¿Sí? Si una iglesia carece o necesita del poder, de la fuerza, de la influencia del Espíritu Santo, no va a poder alumbrar, no será sal de este mundo, no será luz de este mundo y de esta tierra. ¿Sí? No podrá llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque carece de lo más importante, que es la fuerza y el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces es importante, mi hermano, mi hermana, que comencemos a valorar y apreciar la comunión con Dios, que comiences a apreciar y a valorar lo que mora en tu corazón, lo que mora en tu vida, que es el Espíritu de Dios. Y es que todos nosotros, mis hermanos, de verdad, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender y valorar porque es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo que obtenemos las fuerzas, el poder para poder vivir en este mundo, ¿sí? Y poder continuar en la vida diaria y enfrentar las pruebas, y enfrentar las situaciones y enfrentar las adversidades y las tentaciones. ¿Sí? Es a través del poder y la influencia y la fuerza que recibimos del Espíritu de Dios que podemos enfrentar la vida. Sin Él no podemos, sin Él no vamos a poder. Seremos incapaces de ser sal y luz de este mundo. Seremos incapaces de llevar a cabo la obra y la voluntad de Dios si no es a través de la fuerza, el poder y la influencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, sin el poder, sin la fuerza, sin la influencia que opera en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, ¿seríamos capaces de perdonar las ofensas? A ver, dime. ¿Tú serías capaz de perdonar al que te ofende si el poder, si la fuerza, si la influencia del Espíritu de Dios no obra en ti? Por supuesto que no, mi hermano. Si aún así, teniendo al Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, a veces nos cuesta trabajo perdonar a los que nos ofenden. Sí, porque decía el hermano en la mañana, ¿por qué? Porque carecemos tal vez de humildad. Sí, porque carecemos tal vez de la paciencia con los hermanos o con las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, sin la fuerza y el poder y la influencia del Espíritu de Dios, no podremos, mis hermanos, seremos incapaces de llevar a cabo lo que Dios nos indica, ¿sí? De llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, ahora, imagínate cuando no eras cristiano, ¿sí? ¿Cómo reaccionabas a las ofensas? ¿Sí? Cuando no eras cristiano, ¿cómo reaccionabas al que te ofendía? Ah, me las va a pagar, me va a conocer,
¿verdad? Buscabas venganza, buscabas desquitarte, incluso tal vez hasta maldecías, ¿verdad? Y te ponías al tú por el tú, y que esto y que el otro, y que a ver, y dale, y éntrale, y a ver cómo nos toca, todo eso, y te vas a acordar de mí, no sabes con quién te has metido, de mí te acordarás, y quién sabe, y todas esas cosas, antes de ser cristianos. Ahora que somos cristianos y que el Espíritu de Dios opera en nuestra vida y recibimos su influencia y su poder y su fuerza, debemos de perdonar. O debería de ser más fácil perdonar, ¿no es así? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano, Señor? ¿7 veces? No, hasta 70 veces 7. O sea, las veces que sean necesarias. Pero sin el Espíritu de Dios será imposible, seremos incapaces de llevar a cabo la obra, mis hermanos. Otro ejemplo. Sin la fuerza del Espíritu Santo, sin el poder, sin la influencia del Espíritu Santo en nosotros, no podríamos amar como ama Dios. Fíjate nada más, sin el Espíritu Santo no podríamos amar como ama Dios. En 1 Juan 4:7 dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate, ¿escuchaste bien? Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. ¿De quién proviene el amor? De Dios. El verdadero amor de Dios. Y dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, sin la fuerza del Espíritu Santo, sin la influencia del Espíritu Santo que opera en mí, yo sería incapaz de amar a mi esposa como el Señor me lo demanda. ¿Sí? Tú serías incapaz de amar a tu esposa, de amar a tus hijos, como el Señor te demanda y te ordena y te enseña que debes de amar a tu esposa. ¿Y cómo debemos de amar a nuestra esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Sacrificialmente. Darlo todo. ¿Sí? Pero sin la influencia y el poder del Espíritu Santo no podríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces si yo no tengo al Espíritu Santo en mi vida, obrando, influyendo en mi corazón, en mis pensamientos, dándome esa fuerza y ese poder, entonces el amor que le voy a manifestar a mi esposa va a ser un amor basado en mis deseos, en mi corazón, y mi corazón es engañoso y perverso. ¿Sí? Entonces sin el poder y la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos, no vas a poder amar a tu esposa, ni las esposas van a poder amar a sus esposos de la misma manera, con fidelidad, con lealtad, con respeto, ¿verdad? De un amor sacrificial. Porque dice aquí que el que ama, ¿sí?, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y se supone, mis hermanos, que como hijos de Dios debemos de amar como ama a Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Me preguntarás, ¿cómo es el amor de Dios? 1 Corintios 13. Anótalo, yo te lo voy a leer. 1 Corintios 13, 4 al 8, te lo voy a leer de la versión lenguaje actual. Así que escucha para que veas cómo es el amor de Dios. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. Ya para empezar, ¿sí? El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. ¿Sí? El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa. A ver, ahí esta va más para, bueno, todos, ¿verdad? Nos enojamos, cada quien tiene un carácter, pero el que ama, escucha, no se enoja por cualquier cosa, ¿sí? No por cualquier cosa te pones a gritar, a patalear, a dar sombrerazos, patadas, y gritas y te vuelves loco, ¿sí? El que ama de verdad, el que es nacido de Dios, el que conoce a Dios a través del amor, no se enoja por cualquier cosa. Dice, el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Ya viste? El perdón. No te la pasas recordando lo malo. Ay, es que esto, y es que mi vecina, y es que el hermano, y la hermana, y mi esposo, y mi esposa. Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas. Esa es más para las mujeres, porque ellas sí, de verdad, se acuerdan mucho de las fechas. Y te acuerdas lo que me hiciste hace como 3 meses. ¿De qué? No te hagas. ¿Verdad? Entonces, o sea, el que ama de verdad no se pasa la vida recordando lo que otros le han hecho. El que ama de verdad no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Pregunta, ¿tú amas así? ¿Tú amas así?
Ese es el amor que tú expresas, que tú manifiestas a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a la gente que te rodea en tu trabajo, por ejemplo, a tus empleados, a tus compañeros. Es el amor que tú les expresas y les manifiestas, porque ese es el amor de Dios. ¿Sí? Y este es el amor, y para poder expresar este amor necesitamos que el Espíritu Santo opere en nosotros, que tenga su influencia, su poder, su fuerza en nuestra vida. Si no, ¿cómo va a ser el amor de nosotros? Todo lo contrario. Amaremos de nuestra manera. ¿Y cómo es nuestra manera de amar? Envidiosos, rencorosos, desconfiados, celosos, inseguros, ¿sí? Siempre creyéndote más que otros, ¿sí? De mentira en mentira, te enojas por cualquier cosa, te vuelves un dictador en tu casa, en tu trabajo. ¿Sí? Ese es el amor del mundo, mis hermanos. Pero el amor de Dios es como lo acabamos de leer. Y el que ama, dice, conoce a Dios. Entonces, sin el poder, sin la fuerza del Espíritu Santo, seríamos incapaces de lograr todo esto, mis hermanos. Por eso es importante valorar y apreciar lo que hay dentro de tu vida. Lo que el Señor ha puesto en tu corazón y en tu cuerpo, en tu vida. El Espíritu de Dios. Y lo mismo es con una iglesia, lo mismo es con una familia, lo mismo es en un matrimonio, mis hermanos. Si Cristo no es el centro de la iglesia, si Cristo no es el centro de tu matrimonio, si Cristo no es el centro de tu familia, el centro de tu vida, será muy difícil que esa iglesia, que esa familia, que ese matrimonio o que tú mismo puedas sostenerte y prevalecer por ti solo o por ti misma. Será imposible. Tal vez sí. Podemos ver matrimonios que llevan 50 años, podemos ver iglesias que llevan más de 40 años de ministerio, podemos ver todo eso, pero por dentro, ¿cómo estarán? Eso es lo importante. Por eso Jesús decía, tienes apariencia, dices que tienes nombre de Cristo, es decir, vives del recuerdo, del prestigio, de lo que una vez fuiste, pero ahora estás muerto espiritualmente, estás separado de mí espiritualmente. Entonces podemos ver matrimonios que sí, llevan 40, 50 años, ¿sí? Y tal vez sus hijos han progresado y son profesionistas, y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es el amor que manifiestan? ¿Un amor de Dios o un amor del mundo? ¿Sí? Porque tarde o temprano, mis hermanos, esas personas o esos matrimonios no van a prevalecer. ¿Sí? Así que recuerden, mis hermanos, lo que Jesús nos enseñó, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Escuchaste? Separado de Cristo, nada puedes hacer. Por eso es muy importante, mis hermanos, que mantengamos prendido el fuego, ¿sí? Que mantengas encendido el fuego del don de Dios que hay en ti, que hay en nosotros. Y es trascendental, es súper importante, mis hermanos, que mantengas, que cuides y aprecies tu comunión con el Señor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es importante cuidar, apreciar y valorar mi comunión con Dios? ¿Por qué es importante apreciar y valorar el Espíritu Santo? Pues para que el Espíritu Santo, el Consolador, que fue enviado por el Padre, ¿sí? Y que hemos recibido nosotros y que mora en nosotros, dice la Biblia en Juan 14, 26, para que el Espíritu Santo te enseñe todas las cosas y te recuerde todo lo que Él te ha dicho. Para eso es importante valorar, apreciar nuestra comunión con Dios. Por eso es importante valorar y apreciar al Espíritu Santo que mora en ti, para que Él te enseñe las cosas. ¿Necesitas sabiduría? El Espíritu Santo te la va a dar. Si necesitas tomar una decisión, el Espíritu Santo te va a ayudar. Necesitas saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, si te conviene esto y no te conviene para tu vida, el Espíritu Santo te va a mostrar. ¿Sí? Estás pasando por una adversidad, un problema, una situación difícil, dolorosa, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que ya te ha dicho, las promesas de Dios. El Espíritu Santo te va a decir, no temas, crees en Dios, cree también en mí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué hay cristianos, ¿sí?, que están apagados, que están deprimidos, que están tristes, inseguros, que tienen miedo? ¿Por qué? ¿Sí? Porque no aprecian, no valoran, no cuidan su comunión con Dios, no valoran y aprecian lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Lo tienen apagado, ¿sí? Lo tienen apagado, ¿sí? Y por eso se deprimen, y por eso se desaniman, porque vienen las pruebas, vienen las aflicciones,
vienen las situaciones, las adversidades, ¿verdad? Y no saben qué hacer, no saben qué decidir, no saben por qué camino andar, ¿sí? Y pierden la brújula y se desaniman, tiran la toalla, abandonan y están ahí y van a la iglesia y ves a cristianos amargados, tristes, apagados, marchitados. Eso no es vivir en el Espíritu, mis hermanos. ¿Sí? Vivir en el Espíritu es tener la plenitud y el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, aprecia, valora, cuida la relación con Cristo, para que así el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, ¿sí? Pueda influenciar en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, y pueda darte el poder y la fuerza que tú necesitas para enfrentar esta vida. Por lo cual, mis hermanos, es muy importante que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra, ¿sí? Haga en nosotros su obra para que de esta manera nosotros también expresemos o manifestemos los ministerios del Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? O sea, si el Espíritu Santo, si tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, y ya dejas a un lado tu orgullo, y ya dejas a un lado tu soberbia, y ya dejas a un lado tu envidia, y ya dejas a un lado tus celos, tu inseguridad, tu miedo, y permites que el Espíritu Santo comience a obrar y a darte la fuerza y influenciar en tu mente y en tu corazón, mi hermano, tú vas a poder manifestar también los mismos ministerios que expresó Jesucristo y que tenía plenamente y que estaban completos en Él, porque el mismo Espíritu del Señor que el Señor tiene, que dice que el Señor, yo tengo los 7 Espíritus de Dios, los mismos Espíritus que tiene Cristo, que guarda a Cristo, que posee a Cristo, que lleva a Cristo, es el mismo Espíritu que habita en nosotros. ¿Sí sabías? ¿O no? ¿O ya se te olvidó? Sí, porque mira lo que dice Romanos 8. Romanos 8, este mensaje, mis hermanos, de verdad, el Señor quiere despertarnos. El Señor en realidad quiere que ya valoremos y apreciemos lo que Él ha hecho y el amor que Él nos tiene. Fíjate, en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en quién? En nosotros, en mí, ¿sí? En ti, en mí, en nosotros mora el Espíritu de Dios, mi hermano. ¿Sí? Entonces, aprécialo, valóralo, ¿sí? O sea, ese Espíritu, mi hermano, que tú y yo recibimos, ¿sí? Tuvo un precio. El precio fue alto, costó la vida, la sangre del Hijo de Dios en la cruz. O sea, lo cantamos hace un momento. Lo cantamos y hasta en la canción dijimos: Señor, toma mi vida y haz lo que quieras, ¿verdad? Y quiero servirte. ¿No es verdad? Entonces hay que apreciar esto. Si realmente lo cantaste con el corazón, es porque lo entiendes, ¿sí? Y si tú lo entiendes, tienes que entender que el Espíritu de Dios mora en ti. Pero ese Espíritu, mi hermano, para que tú y yo pudiéramos recibir ese Espíritu, tuvo un precio que pagar. Y Dios lo pagó, Cristo lo pagó en la cruz. Así que valóralo, aprécialo, deja que Él trabaje en tu vida. Y por eso el día de hoy quiero recordarte, ¿sí? 2 exhortaciones. Y digo recordarte porque ya te las sabes, no más que a lo mejor se te han olvidado. Sí, quiero recordarte 2 exhortaciones o 2 recomendaciones que la Biblia nos enseña con respecto al Espíritu Santo. La primera la encontramos en Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tienen? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Ya ven? Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. O sea, ya no necesitamos más. Tenemos también nosotros esa plenitud de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Estamos completos en el Espíritu Santo porque hemos sido sellados. Por eso yo a veces, con todo respeto lo digo, yo a veces no entiendo a esos hermanos, ¿verdad? Y los respeto y los quiero en el Señor, pero a veces que de repente dicen: quiero ser bautizado otra vez con el Espíritu Santo.
Quiero que el Señor me vuelva a bautizar con el Espíritu Santo. Si quiero que el Señor me dé una doble, triple, quíntuple unción. O sea, no necesitamos eso. Aquí dice que ya fuimos sellados. Y al estar sellados por el Espíritu Santo, estamos completos en Él. Tenemos la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros también. ¿Sí? Entonces, dice aquí, no contristéis al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa palabra, contristéis o contristar, viene del griego lupeo, que significa causar tristeza o causar dolor. Fíjate, ¿sí? Volvemos a leer el versículo, porque aquí se nos está dando una instrucción, se nos está dando una orden, es un mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento, y el mandamiento es, no le causes dolor, no le causes tristeza al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora, podría decir alguien, ¿cómo es que a alguien le puede causar tristeza y le puede causar dolor al Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo es posible que a alguien le cause dolor o tristeza al Espíritu Santo? Bueno, cuando una persona, o más bien dicho, cuando un cristiano, ¿sí? Cuando un cristiano lleva una vida, lleva una conducta, un comportamiento muy pagano, muy mundano, en ese momento estás contristando al Espíritu Santo, le estás causando dolor, ¿sí? Cuando alguien, ¿sí? Cuando un cristiano actúa de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento, de hecho o ambos, ¿sí? Es decir, cuando un cristiano generalmente le gusta mentir, es enojón, ¿verdad? Se irrita y grita y dice groserías y maldice y se comporta como energúmeno, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Estás contristando al Espíritu Santo. Cuando un cristiano roba, es tranza, ¿verdad? Da de kilos de 800 gramos, ¿verdad? En su negocio o cobra un trabajo con materiales de primera y pone de tercera, estás robando, ¿sí? Y en ese momento estás contristando al Espíritu Santo. Cuando un cristiano maldice, dice groserías, ¿sí? Vive amargado, cuando un cristiano no perdona, cuando un cristiano comete inmoralidad sexual, etcétera, 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 cuando un cristiano mantiene esa conducta, ¿sí? Pecaminosa en su vida y sigue viviendo en pecado y no se arrepiente, ese cristiano le está causando dolor y tristeza al Espíritu Santo. Y tienes que recordar una cosa, mi hermano, y esto es importante, recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acordabas? ¿Sí? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque en eso se convirtió en el momento que tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Tu cuerpo se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Fíjate, vamos a 1 de Corintios, vamos a leerlo. 1 de Corintios 6. ¿Sí? 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tienen? Amén. Fíjense, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A ver, ya se les olvidó, o ignoras, ¿acaso no sabías que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual dice, mora en ti, está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? ¿Sí? Entonces tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Ya ven? El precio, fuimos comprados por precio. Si nosotros tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo, es por el precio que pagó Cristo en la cruz. Seguimos, vean la instrucción. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la instrucción es, si tú eres consciente, ¿sí? Y estás seguro de que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, entonces tú ya no puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te dé la gana. ¿Sí? Ya no puedes. O sea, ya no puedes hacer lo que a ti te venga en gana con tu cuerpo y déjame, es mi vida y es mi cuerpo y yo voy a poner lo que quiera. No, si tú te dices cristiano, ¿verdad? Si no eres cristiano, pues harás de tu cuerpo y de tu vida así que lo que a ti te plazca. Pero si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, debes de entender que tu cuerpo ya no te pertenece.
Y que tu cuerpo, y en tu cuerpo se convirtió en el templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo y por nuestro espíritu. Es decir, dejar que el Espíritu Santo haga su obra, ilumine al mundo a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, recuérdalo, mi hermano, ¿sí? Que tu cuerpo ya no es tuyo, tu cuerpo hubo un precio que se pagó, que fue la sangre de Cristo, fue la vida de Cristo. ¿Sí? Así que ya cambia el chip. Si alguien por ahí decía, pero es que yo, no, cambia tu chip ya. ¿Sí? Por eso te dije, valora. Por eso te dije al principio que este mensaje a Sardis es un mensaje muy serio, muy directo por parte del Señor, para que su iglesia despierte, para que su iglesia reaccione al mundo espiritual, para que los cristianos realmente valoremos nuestra comunión con Dios y el precio que se pagó. Así que, mi hermano, no debes de olvidar una cosa: la esencia de Dios es la santidad. Recuérdalo. La esencia de Dios es la santidad. Por eso se llama Espíritu Santo, porque Dios es santo, santo, santo. Y en Primera de Pedro nos exhorta a lo siguiente. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro rapidín. ¿Sí? Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 15. ¿Sí? Primera de Pedro 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ya vieron? En toda vuestra manera de vivir. Tenemos que glorificar a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestro cuerpo. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. Por eso, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Sí? Así que no se te debe de olvidar, mi hermano. Entonces, cuando a un cristiano se le olvida que Dios es santo, se le olvida que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, cuando a un cristiano se le olvida que Cristo escudriña lo más profundo del corazón y de la mente del ser humano, ¿sí? Cuando a un cristiano se le olvida que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y sigue en sus pecados y no se arrepiente, mi hermano, mi hermana, Dios va a tener que reaccionar. ¿Sí? Dios va a tener que reaccionar ante el pecado, porque Dios es santo y Dios no soporta el pecado. ¿Sí? Y a esa reacción de Dios la conocemos como la justicia y la ira de Dios, ¿sí? Que son parte del carácter de Dios mismo. ¿Sí? Dios es un Dios santo. ¿Sí? Por eso muchos cristianos no entienden esta parte del carácter de Dios. Muchos cristianos piensan que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. ¿Sí? Dios no se entiende. Dios es comprensivo. No. Sí, Dios es amor, te entiende y te comprende. Pero tú debes de entender también que Dios es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios de ira que no soporta el pecado y que va a reaccionar ante el pecado. ¿Sí? Tienes que recordar eso también. ¿Sí? Dios es un Dios con ojos de llama de fuego, con pies de bronce bruñido, con autoridad, esa mirada que te va a hacer caer, que no vas a poder soportarle la mirada a Cristo porque vas a caer como muerto. ¿Por qué? Porque Cristo escudriña lo más profundo de tu ser. ¿Sí? Entonces, valora, mi hermano. Hay que valorar, hay que apreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Él pagó el precio por tu vida. ¿Sí? Te ha dado a su Espíritu Santo morando en tu vida para que Él te pueda ayudar, para que Él te ayude a recordar, para que Él te enseñe el camino. ¿Sí? Aprécialo, valóralo. ¿Sí? Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, porque ¿cuáles son las consecuencias, ¿sí? Por causarle dolor al Espíritu Santo? Veamos en 1 Tesalonicenses. Y esto nos va a llevar, mis hermanos, a la segunda exhortación. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, ¿qué dice? Fuerte. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. Fíjense, no apaguen al Espíritu. No lo apaguen. ¿Sí? Entonces, fíjense, mis hermanos, vamos a ir viendo. Cuando alguien que se dice hijo de Dios, cuando alguien que dice ser discípulo de Cristo no considera las consecuencias de vivir en pecado
y comienza a jugar con el pecado, ¿verdad? Y ese cristiano sigue sus propios deseos mundanos. Y ese cristiano toma a la ligera el pecado y peca contra Dios. Y comienza a causarle dolor, comienza a causarle tristeza al Espíritu Santo. En ese momento comienzas a apagarlo. ¿Sí? ¿Qué significa apagarlo? Es decir, comienzas a reducir, ¿sí? Comienzas a reducir el poder, la fuerza y su influencia en tu vida. ¿Sí? Si tú no te arrepientes de tus pecados y sigues viviendo en pecado, ¿verdad? Y juegas con el pecado, y no pasa nada, ay, Dios no se da cuenta, se te olvida todo lo que acabamos de estudiar acerca del Espíritu Santo, de tu cuerpo, que es el templo. O sea, si se te olvida que Dios es santo y todo esto, y vives en pecados y no te arrepientes, comienzas a causarle dolor, comienzas a apagar al Espíritu Santo en tu vida. Y el peligro que corres, mi hermano, mi hermana, el peligro que corres con apagar al Espíritu Santo es de que entre más dolor, ¿sí? Entre más tristeza le causas al Espíritu Santo, menos poder, menos fuerza, menos influencia tendrás en tu vida para soportar y resistir y enfrentar las tentaciones. ¿Sí? Menos influencia del Espíritu Santo vas a tener para no dejarte influenciar, para no dejarte moldear, para no dejarte arrastrar por el mundo. ¿Sí? A lo mejor ahorita ya hasta te cayó la respuesta de esa pregunta que a lo mejor te estás haciendo o que ya te has hecho con anterioridad. Pero ¿por qué caigo tan fácilmente en el pecado? ¿No te has hecho esa pregunta? Pero ¿por qué caigo tan fácilmente ¿por qué caigo en esta tentación? ¿Por qué no puedo soportar esta tentación? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo y en este pecado y no puedo vencerlo y no puedo dejar de hacer esto? ¿Sí? A lo mejor la respuesta es fácil. Porque no tienes la fuerza espiritual que debe ejercer el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Simple. Porque no tienes fuerza para soportar las tentaciones. Ahora, ¿y por qué no tengo esa fuerza, hermano? ¿Por qué no tengo esa fuerza para soportar las tentaciones? Fácil también. Porque posiblemente estás viviendo en un pecado y llevas viviendo mucho tiempo en un pecado y no te has arrepentido y has apagado al Espíritu Santo, lo has extinguido al Espíritu Santo, su poder, su influencia en tu vida. ¿Sí? En tu vida. Por eso no tienes fuerza. ¿Sí? Tienes al Espíritu Santo, pero no tienes fuerza espiritual. Mira, por ejemplo, hagan esto en sus casas, de verdad. Todos tienen una lámpara, ¿verdad? En sus casas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, al rato, en la noche, ¿verdad? Júntate con tu familia en la sala o en un cuarto y pon esa lámpara, o sea, esas lámparas que se conectan a la luz, el foquito, pon la lámpara en medio del cuarto, así, a una altura más o menos, ¿sí? Y apaga la luz. Y tu familia y tú rodeen la lámpara hacia unos 4 pasos con algún trapo, una toalla, cada quien que extienda una toalla. Y observen, ¿sí?, cómo ilumina el foco el cuarto. ¿Sí? Después de 2, 3 pasos, todos juntos, cerrando el área del foco, y vuelvan a observar cómo se ve. ¿Sí? Vuelvan a acercarse, vayan acercándose poco al foco, hasta que todos se junten. Si no, no se vayan a quemar. Todos se junten y observen cómo se ve el cuarto. ¿Sí? Se va a ver oscuro, se va a ver en tinieblas. Oye, pero el foco está ahí y está prendido. ¿Pero por qué se ve en tinieblas? ¿Por qué se ve oscuro? Porque han apagado el foco, han apagado, han estorbado la iluminación del foco, ¿no es verdad? Bueno, así hay muchos cristianos, mis hermanos. Así hay muchos cristianos que tienen apagado totalmente el Espíritu Santo en sus vidas. Sí, tienen al Espíritu Santo, son cristianos, son salvos. Tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen apagado, lo tienen ahogado. ¿Por qué? Por su vida pecaminosa, porque no se han arrepentido. Y porque siguen viviendo como a ellos mejor les parece, porque no han entendido todo esto que estamos estudiando y aprendiendo el día de hoy, o que estamos recordando el día de hoy. ¿Sí? Por eso lo tienen apagado y son cristianos, y esos cristianos de verdad, mis hermanos, los puedes identificar fácilmente por su manera de vivir, por el testimonio que dan. Y porque son cristianos que no oran, son cristianos que no leen, no estudian la palabra de Dios,
son cristianos que no le hablan de Cristo a nadie, ¿sí? Son cristianos que siempre viven con temor, con inseguridad, que viven afanados, celosos, que siempre están buscando la manera o la oportunidad de satisfacer sus deseos carnales, darle gusto al cuerpo, y son cristianos que siempre lo justifican todo. Ah, pero se dicen cristianos, tienen nombre de que viven, ¿sí? Tienen nombre de que viven. ¿Sí? Así que el Señor, mis hermanos, aquí en Apocalipsis, en la carta a Sardis, nos hace una declaración muy importante, o le hace una declaración muy importante a esos cristianos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente delante de mí. Así que, mi hermano, no olvides, ¿sí?, que la esencia de Dios es la santidad. ¿Sí? Que Dios es el Dios que adoramos, es santo, 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 y que te pide que tú también seas santo como Él es santo. ¿Sí? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas, tiene la plenitud de Dios y tiene el control de su iglesia. Jesús tiene el control de esta congregación, de su iglesia en general, tiene el control de tu vida. ¿Sí? Y a Él no lo podemos engañar, mi hermano, mi hermana, recuérdalo. ¿Sí? Recuérdalo. Así que, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete. ¿Sí? Arrepiéntete. ¿Sí? Si le has causado dolor, si le has causado tristeza al Espíritu Santo de Dios que mora en ti, arrepiéntete. Reconoce tus pecados, reconoce tus faltas. Hoy que has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, pídele perdón por haberle causado dolor, por haberlo entristecido, por haber apagado su fuerza, su poder, su influencia en tu vida. ¿Sí? Pídele perdón, ¿sí? Y vuélvete a tu primer amor. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos perdón en esta mañana. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros pecados, aun esos pecados que nos son ocultos, Señor, perdónanos. Reconocemos delante de ti con un corazón humilde, Señor, que te hemos fallado, que te hemos causado dolor, que te hemos causado tristeza con nuestros pensamientos, con nuestras conductas, Señor, con nuestras reacciones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, Señor, que tú eres santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, que has dejado en nosotros, que has puesto en nosotros, con el cual nos has sellado, Señor, que Él haga la obra en nuestra vida. Menguamos, Señor. Menguamos el día de hoy, Señor. Reconocemos que hemos sido tal vez orgullosos, necios, soberbios, Señor. Y el día de hoy, Señor, humildemente nos postramos delante de ti para que tú, Señor, crezcas en nosotros. Para que tu Espíritu Santo, Señor, mantenga esa fuerza, ese poder, esa influencia en nuestra vida y podamos ser sal y luz de este mundo, para que podamos reflejar al mundo el testimonio de Jesucristo hacia las personas que nos rodean, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber pagado el precio, Señor, para que nosotros pudiéramos tener la plenitud de Dios también en nosotros. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Gracias, Señor, por pagar el precio, por darnos vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, y te pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a despertar, que nos ayudes realmente ya a crear convicciones firmes, que nos ayudes realmente a ver, Señor, nuestra posición delante de ti, porque queremos estar vivos. Queremos decir que realmente somos discípulos de Cristo, que realmente somos hijos tuyos porque hemos nacido de Dios, y el que conoce a Dios ama como amas tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas los matrimonios, que bendigas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Cuídalos, protege sus mentes, sus corazones, ¿no? Porque les ha tocado vivir en un mundo que cada día más se está perdiendo en la inmoralidad y en la degradación social, Señor. Cuida a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y a nosotros como padres, danos la convicción para guiarlos, para educarlos, para instruirlos conforme a tu palabra y para estorbarles en sus pecados, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.